Es hora de escuchar la palabra de Dios. Vamos, amén, a meditar en este día, hermanos, sobre este tema de la resurrección. Y vamos a leer en el capítulo 15 de la primera carta que el apóstol Pablo escribió a los hermanos de Corintios. Amén. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versos del 1 al 23, hermanos. Y leemos, hermanos, la palabra, aleluya. Y leyendo la Biblia, damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Amén, gloria a Dios, aleluya. Amén. Dice así, hermanos. Ya, amén. Además os declaro, hermanos, el evangelio que se ha predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Amén. ¿Está claro, verdad, hermanos? Verso 2 nuevamente. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Estamos claros en eso, ¿verdad, hermanos? La palabra de Dios tiene que ser retenida en nuestro corazón, amén, para manifestar la salvación. No es solamente que decir sí, o sea que es una situación que hay predicadores que lo que predican es crítica a otros predicadores. Pero en cierto aspecto tienen razón, porque en este tiempo se está predicando, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Aleluya, y no procesan el arrepentimiento, ¿verdad? Y todo lo demás. Aleluya, pero en este caso, hermano, está bien claro esto, ¿verdad? Yo creo que queda bien claro esto, ¿verdad, hermanos? Este verso 2. Somos salvos. Si retenemos la salvación, si retenemos la palabra, o retenemos la palabra porque ya hemos sido salvos. Ya, exactamente, o sea, es bueno también interpretar las escrituras correctamente, porque si nosotros guardamos la palabra de Dios, retenemos la palabra, es porque somos salvos. Si de un principio que decimos acepto a Jesús como mi Salvador y continuamos en la vida que, ¿verdad?, no es correcta, entonces ya es una situación. Pero tampoco vamos a nosotros, como personas, a juzgar y condenar a nadie. Porque ¿quién es el único juez? Exactamente, Dios. Es Dios, ya. Amén. Entonces la salvación es de Dios, no de los hombres. Pero es necesario, hermanos, amén, que guardemos la palabra que ha sido instruida en nuestras vidas. Seguimos leyendo, hermanos, porque son 23 versos, aleluya. Amén. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y disculpas que en este día voy a ir un poco despacio porque no tenemos intérprete y entonces tenemos más tiempo. Y voy un poco despacio porque a veces, ¿verdad? Tenemos dos idiomas aquí. Y entonces a veces ya no lo agarramos todo, ¿verdad? Entonces, mejor ir pausado. Y si está muy despacio, hermano, no es que ya tenga 80 años, sino que, verdad, tengo que ir despacio. O sea, puedo hablar muy rápido, bla, bla, pero tengo que ir pausado en este día. Amén. Verso 3 nuevamente. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya están descansando. ¿Cuántos están cansados, hermano? Ya. Los que están cansados, que descansen. Eso es dormir, amén. Sí, aleluya. Sí, hermanos.
El cerrar los ojos, expirar en nuestra vida es descansar. Y muchas veces se nos pregunta, ¿quién quiere morirse? Amén. Como la vez pasada estuvimos conversando con mi esposa al respecto, yo no tengo problema. Aleluya. Nos vamos para el cielo, ese es el punto, amén. Gloria al nombre de Jesús. Dice, apareció a Cefas, después apareció a los 12, después apareció a más de 500 hermanos, el verso 6, a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Jacobo lo dio a luz María, quien dio a luz Jesús, ¿verdad? Jacobo, amén. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos los demás apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así todos predicamos y así todos nosotros, todos ustedes habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, entonces, ¿cómo están diciendo algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Jesús resucitó. Y si Cristo no resucitó, pues entonces es nuestra fe, es nuestra predicación, y también vana nuestra fe. Como dice aquí, vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. ¿Qué usted pensaría, hermano, si usted encuentra un pedazo de escritura, porque la quemaron, se rompió y ya no hay más, y usted solamente lee esto? Y entonces leemos el verso 15, donde dice, somos hallados, y se le quita la I aún, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Sí, imagínense que ese sí, de ahí pusieron una coma. En verdad, los muertos no resucitan. ¿Qué usted pensaría? ¿Qué usted diría? Wow, ¿cómo es eso? Cuando nosotros interpretamos las escrituras, hermanos, no podemos tomar un verso de la escritura aquí y una parte de un verso, de un párrafo aquí y otro por allá, porque podemos caer en error. Por eso la Biblia es una toda interpretada. Aleluya. Verso 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún están en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida esperamos en Cristo, entonces somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Hermanos, meditando sobre este tema de la resurrección, yo no sé cuántos de ustedes han visto esa película que se titula El caso de Cristo o El caso por Cristo. The Case for Christ. El cual
Es tomado de un libro, su autor es Lee Strobel, y él tiene ese libro, o sea, lo escribió, The Case for Christ, el caso de Cristo, o por causa de Cristo. Y es de Chicago, o sea, él prácticamente trabajaba para Chicago Tribune. Y conforme nos narra la biografía de este hermano, él era un ateísta. Y en ese tiempo, pues, vemos que como ateo era periodista. Y como les digo, era periodista del Tribunal de Chicago. Y algo que él dijo es esto, repetido esto lo usan los que estudian periodismo, esto ellos, y su jefe le dijo esto, y él lo repitió diciendo: el único camino a la verdad es a través de los factores o evidencia. Lo cual quiere decir que el único camino para conocer la verdad se puede conocer a través de los factores o las evidencias. Es nuestra mejor arma en contra de la superstición, contra la ignorancia y contra la tiranía. Y en el caso nuestro, entonces sería, hermanos, contra la religión. O sea, el único camino para conocer la verdad es a través de las evidencias. Y en el caso nuestro de creer, reclamar, asegurar, perseverar en la verdad, son los factores, las evidencias. Y en las evidencias se prueba, hermanos, que Jesús expiró conforme nos narra la Biblia. Marcos capítulo 15, verso 37 lo dice claramente: expiró, o sea, dejó de respirar, muere. Jesús experimentó la muerte. Y algo que inspiró a este hermano cuando reclamaba que su vida era ateísta era de que su esposa se convirtió al evangelio. Y convirtiéndose al evangelio, usaba el tiempo que necesitaba usar para servir a Dios, reunirse con los hermanos. Y también estaba instruyendo a su hija en la fe cristiana. Y el ateísta estaba muy inconforme al respecto. Y conforme, si usted ha visto el documental o la película al respecto, porque así lo escribe exactamente en el libro, ya exactamente así es, de que él dijo: bueno, pero si yo soy periodista, yo puedo investigar, tengo las puertas abiertas para investigar. Y eso fue lo que hizo, traer las evidencias del ateísmo, de que el ateísmo enseña de que Jesús realmente nunca murió, sino que al momento en que le dan el vinagre, le pusieron ciertos químicos, drogas o medicamentos para que aparentemente muriese, pero no moría, sino que la persona quedaba inactiva y se veía como que no respiraba más, pero su corazón todavía seguía activo. Y teniendo eso en mente, ese pensamiento del ateísmo, dijo: voy a probar que Jesús nunca murió. Y teniendo las puertas abiertas para la investigación como periodista,
comprobó, se rindió. Y ese es su testimonio de que sí, Jesús murió. O sea, las evidencias están. Las evidencias comprueban que sí, Él murió. Y Él lo había dicho. Él lo había dicho que entregaba su vida. Él había dicho que iba a estar 3 días en la tumba, pero que en ese tercer día Él iba a resucitar. Lo había dicho que al tercer día resucitaría y se levantaría de entre los muertos. Y muchos dieron su testimonio de ello, hermanos. Y eso es lo que hemos leído aquí en este día, en este pasaje, el testimonio de Pablo. De que él vio a Jesús, de que él tuvo la experiencia de encontrarse con Jesús vivo. Dice verso 5 y verso 6, apareció a Pedro y después a los 12. Nosotros, hermanos, leemos las Sagradas Escrituras y leemos los Evangelios. Y en la lectura que nosotros leemos de los Evangelios, leemos cuando el Señor, después de resucitado, los discípulos reunidos, de repente el Señor apareció en medio de ellos. No tuvo que abrir una puerta para entrar. ¿Cómo pasó las paredes? Pasó las paredes, no tuvo que abrir puerta. ¿Por dónde entró? Lo que sucede es que les apareció allí donde ellos estaban reunidos y les dice: paz a vosotros. La voz, juntamente con su apariencia, vieron a Jesús y lo honraron. Señor, Maestro. Ellos no habían creído, hermanos, no habían entendido todo ese tiempo que Él les había dicho de que Él iba a levantarse de entre los muertos. Y esto, hermanos, tiene que ser un mensaje para nosotros, porque nosotros podemos decir: qué incredulidad la de los apóstoles del Señor Jesús, porque no lo habían experimentado. Tiene que ser una experiencia para nosotros, porque nosotros también tenemos promesa de resurrección. ¿Y lo creemos? ¿Vivimos cada día creyendo esa verdad, hermanos? De que hay una promesa de resurrección para nosotros. Porque aquí Pablo toca toda esa situación. Conforme leemos, apareció a los 12, después me apareció a mí, dice el verso 6. Apareció también, dice, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, pero otros ya duermen. Hermanos, negar la resurrección de Jesús en ese tiempo era algo imposible. Y hablar y comprobar la resurrección de Jesús en este tiempo, las evidencias son muchas. Es imposible negarlo. La historia lo confirma, la historia lo afirma.
la iglesia, cada uno de nosotros somos evidencias de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que Él vive. Y por eso celebramos su resurrección, hermanos. Por eso le damos honor, gloria, alabanza y adoración, porque Él venció la muerte. Se levantó de entre los muertos, resucitó. Y vemos aquí, hermanos, que cuando Pablo dice en el verso 6, apareció a más de 500 hermanos. En este tiempo la investigación y aquellos que estudian sobre investigar a las personas y llevarlos a el lugar donde se va a hacer las preguntas a la persona que se está investigando, o la interrogación al sospechoso. Se sabe muy bien en la investigación, y los investigadores lo saben muy bien, de que si están investigando a una persona y dice lo que sucedió, luego viene otra persona y dice lo que sucedió, y viene otra persona y dice lo que sucedió, y viene otra persona, a más de 10 personas, 20 personas, 30 personas dicen lo mismo. Pero a estas personas se les está haciendo las preguntas de una manera, de otra manera, para sacar la verdad, ver realmente cuál es la verdad. Sabemos que los criminales niegan la verdad, dicen yo no lo hice, dicen no fue así. Pero la investigación lo sabe muy bien, que cuando más de 20 personas dicen lo mismo, pues eso es. Y eso es evidencia. Eso es evidencia de que muchos afirmaban que habían visto a Cristo resucitado. Y a pesar de que la religión y los enemigos de Dios los perseguían para que negasen eso, no podían lograrlo. No podían lograrlo porque era una experiencia que habían tenido. ¿Y cómo podían negar esa experiencia? Es por eso que cuando los apóstoles, así como Pedro, como el apóstol Juan, escriben, ellos son bien claros en decir: lo que nosotros hemos visto. Y no es muy correcto en español para nosotros, ¿verdad? Porque es lógico que se ve con los ojos. Pero así escriben nuestros hermanos, y no lo escriben por escribirlo. Es que, mi hermano, hay lenguajes, hay lenguas que hay expresiones que quieren comprobar más allá, que quieren dejarle entender a la persona lo que quieren decir, que es verdad. Y es por eso que nosotros tenemos en las escrituras que dice lo que hemos visto con nuestros ojos. Pues sí, es lógico que con los ojos se ve, pero lo que quieren los apóstoles, los que quieren estos hombres de Dios, darnos a entender lo que es verdadero, lo que es verdad, que sí es. Lo que han visto nuestros ojos, de eso damos testimonio. Y es por eso que cuando nuestros hermanos eran llevados delante de los concilios, cuando estos 500 eran perseguidos para negar la resurrección, no podían lograr que lo negaran, porque lo habían visto. Y daban el testimonio por todos lados de que habían visto a Jesús resucitado. Pero se había puesto en una tumba. Murió. Lo habían visto resucitado. Aleluya. Una de las narraciones que nosotros encontramos, hermanos y hermanas, en los evangelios es
que los líderes de la religión judaica no querían de que se supiese sobre esa resurrección. No lo entendían, no lo aceptaban, y entonces decían a los soldados romanos, ¿ok? Porque posiblemente usted entendió que no eran soldados romanos los que estaban cuidando la tumba donde nuestro maestro fue puesto. Sí, fueron romanos. Y decir que los soldados romanos se durmieron cuando estaban cuidando esa tumba, usted lo decía en ese tiempo, era mentira, era ilógico, no se aceptaba, porque se conocía lo que un soldado tenía que hacer cuando era puesto en vigilancia. Y que se durmieron, y que cuando estaban dormidos llegaron los apóstoles del Señor, los discípulos, y se robaron el cuerpo. ¡Qué mentira más grande esa! O sea, hermanos, aceptar esa mentira y repetirla era uno ser retrasado mentalmente. Sí, o sea, era que sus pensamientos no eran bien coordinados. Se sabía que era una mentira. Era imposible que unas cuantas personas, unos cuantos hombres llegasen a querer robarse un cuerpo. Una persona que había vivido y su cuerpo estaba allí y estaba siendo cuidado por soldados romanos. O sea, era algo imposible. Mas sin embargo, eso es lo que nos narran las escrituras, los evangelios, que inventaron los religiosos, la religión de ese tiempo, para denegar la resurrección. La resurrección de Cristo, hermanos y hermanas, ha dado testimonio de la verdad de Dios. Como iglesia nos ha enseñado de que Jesús es nuestro Señor y Salvador, y que en Él se cumple toda la verdad de Dios. Todo lo que los profetas profetizaron a través de las edades, hermanos y hermanas, se cumple en nuestro Señor Jesús. Que Él es el Mesías, que el Mesías iba a morir, pero iba a resucitar, y eso se cumple en Jesús. Gloria a su nombre, aleluya. Hermanos, en esta narración de Primera de Corintios capítulo 15, vemos también esta situación de la resurrección en cuanto a que si Jesús había resucitado o no había resucitado, a que si ya fue la resurrección o no ha sido la resurrección, será la resurrección. Y nos narra eso este pasaje, hermanos. Gloria al Señor, a veces por los problemas, hermanos. Gloria al Señor, aleluya, porque los problemas y las dificultades muchas veces traen muchas enseñanzas en las cuales otros aprenden. Y entonces lo que sucede aquí era, hermanos, de que algunos en Corinto, entre los griegos, ¿verdad?, ya estaban enseñando que la resurrección ya había acontecido. Claro, en este tiempo la persecución de la iglesia era bastante grave, hermanos, sobre todo Nerón, cómo perseguía la iglesia. O sea, este es un tiempo de persecución. Y entonces algunos decían, pues esta es la bestia, ya la resurrección aconteció y ahora la iglesia ya está siendo perseguida y todo eso.
Y a causa de toda esa confusión, hermanos, y enseñanzas, vemos que Pablo nos está enseñando sobre la resurrección. Como le digo, hay situaciones en nuestras vidas, hermanos, hay problemas que suceden que son de buen provecho. Así como cuando usted está comiendo una comida sabrosa, ¿verdad? Y alguien le dice, buen provecho. Y es de buen provecho, aleluya. Pues igual de esto, hermano, es un buen provecho para nosotros que haya acontecido eso, porque ahora aprendemos cómo es esa situación de las resurrecciones. Ya que trata el problema, de dónde viene, cómo corregirlo, qué es lo que va a suceder. O sea, viene en detalle, y gloria al Señor, porque aprendemos. Entonces, aprendiendo de esto, hermanos, vemos en verso número 12, el cual dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y hermanos, esto es un gran golpe para la religión. La religión de aquellos que aseguran que no hay resurrección. ¿Usted se acuerda cuando alguien se quiso burlar de Jesús? Le hicieron esta pregunta: maestro, mira, esta mujer bella, hermosa, le dice, de mucha, I don't like to use luck, suerte, because I don't believe in luck. De la suerte no lo usamos, ¿verdad? Pero echaron suerte cuando eligieron al apóstol que iba a suplantar a Judas. Echaron suerte, ¿verdad? Para ver quién iba a ser ese apóstol. Pero bueno, le presentan al Señor esta situación de esta mujer. Le dice: mira, esta mujer, afortunada esta mujer, le dice, aleluya. Y entonces, afortunada, wow. Afortunada, porque entonces viene este religioso y le dice: mira, Señor, le dice, está esta mujer y está su marido, se casó, pero su marido se murió, el primero. Hermanos, no me vean así, por favor. Aleluya. No, usted no se va a morir todavía, amén. Aleluya. Entonces viene y le dice: se vuelve a casar esta mujer, su segundo marido. Pasa la luna de miel con su segundo marido. Amén. Pero el segundo se murió también, le dice. Aleluya. Y entonces, bueno, se murió y la señora no quería estar sola. Estaba joven todavía. Vuelve a casarse nuevamente, la tercera vez. Pasa la luna de miel con su tercer marido y todo va bien. Yo no sé si esta señora le hacía que los hombres trabajaran muy fuerte, porque quería muchas cosas, no sé. Aleluya. Bueno, el punto es que se murió el tercer marido. Hermanos, no me vean así, por favor. Aleluya. Gloria a Dios. Y se vuelve a casar la señora porque, ¿verdad?, no quería estar solo. Entonces, cuarta vez se murió. Entonces le dice este religioso: así pasó, maestro. Le dice: 7 veces. 7 maridos tuvo esa mujer y los 7 se murieron. Aleluya, hermanos. No deseo que esa sea su experiencia. Aleluya. Gloria a Dios. Y entonces le dice el hombre: es que hay personas que saben hacer preguntas, ¿verdad? ¿No cree, hermano? ¿Verdad que hay personas que saben hacer preguntas, y lo ponen a uno entre la espada y la pared,
Y eso es lo que quería hacer con Jesús, ¿verdad? Ponerlo entre la espada y la pared, porque Jesús enseñaba sobre la resurrección de los muertos. Ya. Este hombre quería ponerlo en ridículo a Jesús. Aleluya. El Señor le dice: es que tú hablas así. Eso es lo que quiere decir la Biblia. Porque eres un ignorante, le dice. Sí, eso es lo que le dijo. Porque le dice: ignoráis las escrituras. Eso es lo que le dijo. Tú hablas así porque eres un ignorante. Y sabemos en la historia que este grupo de la religión líderes eran saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección. La persona se murió, ya estuvo. No hay resurrección de muertos. Pero Jesús afirmaba que hay resurrección de muertos. Y Él resucitó de entre los muertos. Y entonces eso es lo que trata Pablo aquí cuando dice: ¿por qué entonces algunos dicen que no hay resurrección de muertos? ¿Cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Dice el verso número, ¿cuál, hermanos? 12. Ya, exactamente, el 12. Y entonces Pablo dice: entonces, hermanos, si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Entonces, hermano y hermana, se da cuenta del peligro que conlleva cuando una enseñanza bíblica, lo que le llamamos doctrina, es, podríamos decirlo, pervertida o traspasada por un pensamiento que no está de acuerdo a los principios que han sido, de los que han sido escritos. ¿Se da cuenta el problema que sucede? Porque no es solamente que decían no hay resurrección de muertos, sino que estaban denegando la resurrección de Jesús. Si no hay resurrección de muertos, entonces Jesús tampoco resucitó. No era solamente de decir: no, si nadie va a resucitar, sino que se estaba diciendo: eso no es cierto. El Mesías, Jesús, no resucitó. Y ese es el peligro. Por lo cual, hermanos y hermanas, es muy importante entender la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De que no es algo que está registrado en la Biblia, sino que la evidencia lo demuestra, de que Él se levantó de entre los muertos y que vive por los siglos de los siglos. Y que se cumple, hermano y hermana, amén, lo que el apóstol y lo que el Señor mismo dijo: que la tumba no podía retenerlo. No podía. Aleluya. Pero negar la resurrección, ¿qué más lleva, hermano? Dice verso 15, entonces nosotros como predicadores, como maestros, dice aquí Pablo, somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos dado testimonio, dice aquí, de que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Hemos dado testimonios que Él resucitó. Si en verdad, dice, los muertos no resucitan. Verso 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. ¿Y qué más nos dice? Aún estamos en pecados. Entonces, hermano y hermana, analiza por qué es importante entender la resurrección de Cristo y por qué muchos tratan de negar esa resurrección, lo cual es historia. Las evidencias declaran, nos enseñan, nos dicen claramente, en la más clara visión que puede haber,
de que Cristo resucitó, se levantó de entre los muertos. Aleluya. De lo cual en el verso 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y esto es tan importante como todo lo que hemos leído, hermanos. Este verso 20 es tan importante como lo demás que ya hemos visto. Porque nos habla, nos da testimonio que así como Cristo resucitó, también nosotros tenemos promesa de resurrección. Y no debemos de dejarnos conturbar al respecto, hermanos y hermanas. Porque la resurrección de nuestra vida en cuerpo es una realidad. Es algo que está por venir, no ha acontecido, pero es una gran realidad. Y es una situación, hermanos, cuando nosotros leemos las Escrituras y no solamente la leemos, sino que queremos entender lo que sucede, como por ejemplo este verso 20. Este verso 20 es una situación así como el 23. Es una situación, hermanos y hermanas, que de tal manera que cuando usted lee estos versos en una versión y otra versión y otra versión o traducción de las Escrituras, usted aparentemente lee lo mismo, pero no lee lo mismo. Y todo depende de la traducción y lo que quiere enseñarse de lo que se escribió y de lo que se interpretó y de lo que se tradujo de lo original a la lengua que se está traduciendo. Porque en este caso de la resurrección de los muertos, conforme vemos aquí, y es bien claro que Cristo Jesús es las primicias. Eso dice el verso 20. Y eso de las primicias se sabe claramente que una planta, un árbol de fruto, da los primeros frutos. ¿Cuántos tienen árbol de manzana en su casa? ¿Cuántos aquí tienen un árbol de pera en su casa? En su casa. ¿Cuántos aquí tienen un árbol de berries en su casa? Aleluya, hermano. Vamos a orar para que Dios nos dé casa con terreno, lo que sea. Aleluya. Sí. Amén. Tomate, ya, buena idea. Aleluya. Sí, no, es una situación. Si no tenemos casa con terreno para sembrar. Aleluya. Sí. Es una situación. Yo cuando me crié, hermano, ¿verdad, niño? Al frente de mi casa era así, ya de para allá, pero largo. Había toda clase de marañón que todavía queriendo alcanzar un marañón, me rayé. Sí, había marañones, había huisquiles, había tanta fruta que había. Amén. Sí, hermano, aquí hay pera, hay manzana, hay berries y de todo, ¿verdad? Entonces, cherries. ¿Cómo se dicen los berries en español? Berries. Something, right? Cerezas, ya, y frambuesas, ya, exactamente.
Ya, exactamente, ya eso, aleluya. Gracias, hermanos. Amén. Entonces, sabemos que el árbol está ahí y saca los primeros frutos. Pero esos primeros frutos que salen es lo primero de lo que viene después de eso. O sea, eso da el ejemplo de lo que viene. Que viene mucho fruto. Y eso es lo que está hablando acá, que Cristo es la primicia de la resurrección. O sea, eso significa que viene multitud de fruto con la resurrección de Jesús. Entonces veamos la importancia de la resurrección, que la resurrección de nuestro Señor nos da testimonio de que nosotros tenemos la esperanza de la resurrección. Eso es. Y por eso es que habían personas que estaban conturbando esa situación. Pero como le digo, gloria a Dios porque nosotros podemos aprender. Ahora, hermanos, ya en eso de la resurrección, verso 20 y verso 23 es una situación conforme le decía. De que, por ejemplo, si usted ve a la versión del Rey Santiago, usted puede verla en esa versión, que la versión del Rey Santiago en el verso 23 dice: cada uno en su debido tiempo, en su debido orden. No es tiempo, ¿se da cuenta? Yo estoy cambiando la escritura al decir tiempo, porque aquí dice orden, y orden se refiere a tiempo es tiempo y orden es orden. Este orden se refiere a cuando los soldados están en cuadrillas de soldados. Ya eso, cuadrillas de soldados. Cada cual en su cuadrilla. Sí, ya. Porque a eso se refiere esta expresión, cada uno en su debido orden. Amén. Ya. Entonces, Cristo, dice el verso 23, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. O sea, conforme leemos aquí en este verso 23, hermano, ¿cómo usted ve? Mire cómo dice: Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Pero si usted lee la versión del Rey Santiago, une Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo. Y tenemos otras versiones iguales, como LBA. Ya. O sea, hay versiones. Pero tenemos la nueva versión internacional, que la nueva versión internacional en su interpretación le añaden esas comas. Ahora, ¿por qué causa? Estaba, hermanos, esta reunión de pastores en Toronto. Y estaba la reunión, ¿verdad? El pastor que había traído la enseñanza y a los pastores en Toronto, entonces había venido de Sudamérica y es un hombre de respeto. Pero después de la enseñanza parece que alguien sabía que él no aceptaba mucho, no estaba muy de acuerdo con el arrebatamiento de la iglesia cristiana. O sea, lo que nosotros le llamamos el día del arrebatamiento. Y entonces este pastor viene y le hace la pregunta: hermano, le dice, ¿cree usted en el arrebatamiento? Le dice. Parece que se había dado cuenta something like that. Y entonces es una situación: poner entre la espada y la pared a una persona. Aleluya. A su nombre, hermanos, y a sus hijos, hermanos. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. A su nombre, en gloria, aleluya. Damos un aplauso a la presencia del Todopoderoso, hermano. Gloria a tu nombre, Jesús.
Aleluya. Qué bueno eres, Nazareno. Te adoramos. Pues le hicieron esta pregunta y es una situación. Poner entre la espada y la pared a una persona. Hermanos y hermanas, hay algo primordial y muy importante, y es saber si nuestra vida está asegurada en Cristo Jesús. Que si yo expiro hoy día, ¿voy a la presencia del Señor o no voy a la presencia del Señor? ¿Cómo está mi vida? Eso tiene que ser una primordialidad en mi vida. Y eso de que si la resurrección es antes de la tribulación o cuando Cristo aparezca con el caballo blanco coronado como rey, es el tiempo de la resurrección. ¿Qué es más importante? La importancia de mi vida es de que esté seguro que si expiro hoy día, voy a la presencia de Dios. Estar seguro de que en mi espíritu, en mi entendimiento, en mi ser, mi deseo y cada paso es querer agradar al Todopoderoso. Manifestar el grande amor que tengo para el Señor. Eso es la primordialidad. Porque si voy a basar esta situación de quién está en lo correcto, bueno, los dos están en lo correcto porque ambos esperan resurrección. Yo espero resurrección, pero también espero que si la última trompeta, la final trompeta, porque la final trompeta sonará y los muertos en Cristo son resucitados, o sea, estoy hablando del día del arrebatamiento de la iglesia de Cristo, eso creo yo. Pero el punto es que es un buen punto el que presentan también aquellos que hablan de la resurrección en la parusia de Cristo. O sea, es un buen punto. ¿Y quién está en lo correcto? Bueno, depende de la persona que escribió la traducción. Y es lógico que lo base está en los escritos originales. Pero al ver los escritos originales, hay que añadir una coma al traducir Cristo, coma, las primicias. Pues esa es una situación. Esa es una situación porque depende como yo crea. Y si mi hermano no acepta que en el día del rapto de la iglesia nos vamos con Cristo y ahí los muertos resucitan también, si mi hermano no acepta eso porque cree que va a haber resurrección, pero será el día de la parusia, amén, y por eso voy a decir mi hermano está en lo incorrecto y voy a condenarlo. Ni él puede condenarme a mí, ni yo puedo condenarlo a él, porque todos somos de Cristo. De acuerdo, hermanos, a la traducción y versión y Biblia que yo tengo, que es la que uso, Reina Valera, yo tengo una coma, el cual dice: cada uno en su debido orden, Cristo. Pero puede unirse también las primicias y no tener esa coma, de acuerdo al original. Pero cuando se traduce, la persona que lo traduce piensa que sí hay un arrebatamiento y pone la coma. Ahora, esto me va a hacer polémica a mí, hermanos. ¿Y por qué le estoy hablando esto?
Le estoy hablando esto, hermano y hermana, amén, porque hay situaciones en las cuales nosotros nos encontramos en la enseñanza de maestros. Pero en esa enseñanza, hermano y hermana, donde debe estar el centro de nuestra vida es cómo está mi vida delante del Señor. No quiero meterme más en esto, hermano y hermana, amén, porque es una situación. Por ejemplo, solamente vamos a verlo 2-3 minutos más. 2-3 minutos más, miren. Leamos esto. Verso 23. Hermano, ¿me puede poner la versión LBA en la o nueva traducción viviente? Mire, dice la Biblia aquí que yo tengo, dice cada uno en su debido orden, dice Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Pero ahora vamos, hermanos, más adelante, dice, en cuanto a la resurrección, he aquí os digo un misterio. Nos dice más adelante. Aleluya. Amén. LBA o no. Verso 23 de 1 Corintios 15. Amén. Mire, verso 51. He aquí os digo un misterio, que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos arrebatados. Ahora, ¿cuándo sucede esto? El verso 23, verse 23. This is RVR, I say LBA, or you don't have it? ¿Alguien tiene? Amén, léalo, hermana. Amén. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados con Él. Amén. Entonces el punto es incorrecta esa traducción. Y de acuerdo a esa traducción, cuando nosotros leemos eso y luego vamos aquí al verso 51, donde dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos arrebatados. Ahora, ¿cuándo esto ocurre? En la parusia de Cristo de Apocalipsis capítulo 17 o antes de la gran tribulación, de acuerdo a la versión que la hermana acaba de leer. Entonces sucede en el tiempo de la parusia en Apocalipsis capítulo 17, no antes del periodo de la gran tribulación. Entonces, ¿quién está en lo correcto? Hermanos y hermanas, la razón la tiene el hermano y la hermana que todos los días vive una vida agradando al Todopoderoso, que se ha apartado del pecado, de la inmundicia, para vivir una vida dándole gloria al Todopoderoso. Porque yo personalmente creo que la iglesia es raptada antes del periodo de la gran tribulación, y tengo la responsabilidad de llevar una vida santa y agradable delante del Todopoderoso. Pero si creyese que en la parusia, en el tiempo cuando Cristo venga con
sus santos ángeles en el caballo blanco con diademas, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Es el día de la gran resurrección de todos? Pues si yo creyese eso, tengo la responsabilidad de llevar una vida santa y agradable delante del Todopoderoso todos los días de mi vida. Y esa es la persona que está en lo correcto. La persona que vive para Dios. La persona cuyo corazón lo ha inclinado a la voluntad del Todopoderoso, porque su deseo es agradar al Santísimo, agradar al Altísimo todos los días de su vida, porque esa persona ha experimentado la salvación y el amor del Todopoderoso, hermanos. Esa persona ha entendido que Jesús murió por sus pecados y ha entendido que Jesús se levantó de entre los muertos, que vive por los siglos de los siglos, aleluya, y que le ha prometido que la muerte ya no se enseñorea más de nosotros, porque no morimos, sino que descansamos. Entonces la pregunta es: ¿y cuánto quieren descansar, hermanos? Nadie. Aleluya. Hermanos, hoy día sacó la CEN este reportaje, 9 de abril. Dice así, escribiendo sobre el decline de la cristiandad en Norteamérica, en la cruz y la tumba vacía, dice. La cruz y la tumba vacía. Una simboliza la trágica ejecución de Jesús. Sí, hay muchos que usan ese lenguaje y así lo usan. Yo personalmente no lo uso. Le ocurrió una tragedia. ¿Cuál es la tragedia? Se murió su esposa, su esposo, su hijo, su mamá. Les ocurrió una tragedia. Hermanos, para nosotros los cristianos la muerte no es una tragedia. Es ir delante del Todopoderoso, hermanos, delante de Dios, delante del Señor. Sí, bueno, pero así dice así. Una simboliza la tragedia, la trágica ejecución de Jesús. La otra representa la creencia de su resurrección en el cristianismo. Ahora, hermanos, es lógico que este lenguaje es muy importante, porque tenemos que hablar políticamente, ¿verdad? Y por eso es que estas gentes tienen que escribir de esta manera. Pero hermanos, nosotros decir representa la creencia de su resurrección en el cristianismo. Hermanos, la resurrección para nosotros es más que una creencia. No es algo que creemos, como creemos muchas cosas. Es un factor en nuestra fe. Es una experiencia, hermanos. Hemos resucitado. Hemos recibido la vida eterna. O sea, hemos muerto al pecado. Eso es la resurrección. Y eso es lo que hemos dado testimonio en el bautismo. Que hemos muerto al pecado y hemos resucitado a la vida de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesucristo, Dios Todopoderoso. El predicador ha terminado su mensaje. ¿Estás listo para aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal? Si lo estás, repite con nosotros la siguiente oración. Padre amado, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Creo en el Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito, que le enviaste a morir en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día por el poder de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, creo que eres Dios. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Señor y Salvador personal. Gracias te doy, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador,
Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Somos la Iglesia de Cristo Misionera Manitoba Inc., ubicada en el 1415 de la Main Street en Winnipeg, Manitoba. Y te invitamos cordialmente a que si no tienes un lugar a donde congregarte, ven y descubre las maravillas que Dios tiene para tu vida y crezcas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través del estudio de la palabra de Dios, la Biblia. Nuevamente, felicidades por haber aceptado el mejor regalo de tu vida, la salvación de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Estás escuchando Main1415.net desde el corazón de Dios.